Vamos a continuar hoy, ¿verdad?, con nuestra enseñanza, de lo que estábamos hablando ayer, acerca de lo que es la labor, la obra misionera. Para los que no estuvieron, si alguno no estuvo ayer, bueno, estuvimos hablando y viendo que bíblicamente los ángeles están al servicio de la labor misionera, si bien ellos no tienen la oportunidad y no tienen la responsabilidad de transmitir el evangelio, ellos sí están para fortalecer y están para ayudar a la iglesia. Estuvimos diciendo, ¿verdad?, que el propósito central de realizar la obra misionera es de alguna manera que el Dios eterno al cual nosotros honramos, la grandeza de Dios, la supremacia de Dios y también cada una de sus perfecciones tienen que ser alabadas y tienen que ser honradas. Necesitamos dar a conocer a Dios porque Él merece que el mundo, de alguna manera, su creación, le pueda conocer. Alabamos a Dios y adoramos a Dios, dijimos, cuando nosotros podemos transmitir y cuando nosotros podemos realizar la labor de extender el reino. Dijimos que entender la grandeza de Dios es clave para poder entender la motivación hacia lo que son las misiones. Alguien que no ha entendido la grandeza de Dios difícilmente va a sentir la necesidad de poder llevar adelante las misiones. También dijimos que el fundamento de nuestra pasión es ver a Dios glorificado, porque su propia pasión de Él es que sea glorificado. Y lo vimos y lo llevamos, ¿verdad?, a la vida práctica, donde cada uno de nosotros tiene que cuidar su testimonio, cómo transmite el evangelio, y no solo a través de lindos sermones, dijimos, sino también a través de nuestra manera de vivir. También estuvimos diciendo, ¿verdad?, lo que de alguna manera estuvo el apóstol Pablo manifestando, la humildad a la cual Cristo mostró al venir, ¿verdad?, a hacerse hombre, esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que a nosotros también debe movernos y motivarnos esa humildad para poder también transmitir el evangelio. ¿Qué más dijimos? Que Dios ha escogido que su multiforme sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia. Por medio de su iglesia. Y ahí estuvimos ayer analizando y viendo, y hoy vamos a continuar ya desde ahora ahí a lo que es la afirmación cristiana de exclusividad. ¿Y qué dice la afirmación cristiana de exclusividad? Dice que solo aquellos que se arrepienten de sus pecados y que pueden poner su confianza en Cristo como un sustituto serán salvos. Porque el cristianismo está objetivamente en lo correcto y que las otras religiones están de alguna manera equivocadas en su concepción de la verdad salvadora. Dice que las personas no llegarán a Dios a través de otras religiones o siendo buenas personas, sino únicamente mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esa afirmación? Muchas religiones ya como que se ha perdido, hermano, de alguna manera el número exacto de religiones que hay en el mundo y que se profesan, porque cada día salen, ¿verdad?, nuevas tendencias. Y cuando nosotros hablamos de espiritualidad, también entran dentro de la espiritualidad muchas cosas que hoy se practican, el yoga, la nueva era, la meditación trascendental, el hinduismo, los Krishna y un montón de hermanos de religiones que hoy día están en apogeo, aparte de que cómo está avanzando, ¿verdad?, de alguna manera el tema con los musulmanes. Los musulmanes están avanzando fuertemente en Europa a través de sus mezquitas y a través de su cultura. Ellos también van avanzando y se van apropiando, ¿verdad? Y van llevando de alguna manera su religión, sus costumbres y sus tendencias. De alguna manera nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos siendo invadidos por ellos. ¿Usted cree que es una coincidencia que nos metan tantas teleseries turcas? Los perfumes árabes. No son coincidencias, hermano. Detrás de todo eso hay algún tipo de avance, plan, en cuanto a lo que tiene que ver con ese tipo de cultura y ese tipo de religiones. Pero nosotros tenemos ahí una afirmación exclusiva
que no la tiene ninguna otra religión en el mundo, que es que solo a través de Cristo se logra la salvación. Así los cristianos pueden citar rápidamente las palabras de Jesús ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Usted se lo sabe de memoria, que dice Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, entonces nosotros como cristianos, esta afirmación es de exclusividad de Cristo. Debería hacer que nosotros deseáramos que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo, sabiendo que solo escuchando el Evangelio las personas pueden ser salvas. Y eso lo vimos ayer. Puede que alguien tenga un sueño en la montaña, puede que alguien tenga una visión, puede que tenga una teofanía, una aparición divina, un encuentro sobrenatural, pero eso no le va a producir el mismo efecto que le produce a alguien que escucha un mensaje de la palabra y que su vida es cambiada y es transformada. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos enfrentado esta clase de sentimientos. Sentimientos tal vez quizás por algún compañero de trabajo o por algún familiar, que de alguna manera ellos entienden que a veces nosotros somos un poco intolerantes, se nos acusa muchas veces, dogmático diría otro, ¿verdad? Porque no transamos en ello, o sea, para llegar al cielo solamente es a través de Jesús, a través de Cristo. No hay un atajo, no hay otro camino, la Biblia no lo manifiesta, no lo enseña así, así que en ese sentido nosotros somos bastante celosos en guardar, en observar y en enseñar que la única manera de llegar al Padre es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque todos los hombres están bajo el juicio de muerte a causa del pecado, y ayer también lo enseñábamos eso. No hay injusticia en Dios en decidir salvar desde la eternidad a uno y dejar a otro en su propio camino, seguir su propio rumbo. Por ejemplo, digamos que existe un joven al que podemos llamar Brian. ¿No hay ningún Brian aquí hoy? Hablemos de Brian. Brian nació sin riñones y por tanto Brian debe someterse estrictamente a tratamientos regulares de diálisis para que le remuevan todas las toxinas de su cuerpo, por lo menos 3 veces por semana. Si Brian pierde dichos tratamientos, morirá. Así que lo único que puede salvar a Brian son las diálisis. Ese es un hecho objetivo. Dada la grave condición de Brian, no se va a beneficiar con una terapia que solo le diga de algo que podría ayudarle a recuperarse. A Brian no le sirve que una persona, un doctor le diga: oye, tienes que hacer ejercicio. A Brian no le sirve sentarse con un psicólogo y que el psicólogo le trate de levantar su autoestima. A Brian lo único que le sirve es la diálisis. Para el pecador puede tener grandes charlas motivacionales. El pecador puede tener grandes charlas que lo van a tratar de motivar a cambiar, a enmendar o a mejorar su vida. Puede tener grandes charlas, ¿verdad?, emocionales o psíquicas, pero eso no le va a cambiar la realidad de que él es un pecador delante de Dios. Lo único que a ese cristiano o a esa persona le sirve para cambiar su condición, ¿cuál condición dirá usted? La condición que se está yendo al infierno, pero si él tiene la posibilidad de que usted le predique, él va a ser sacado de ese camino al infierno y va a tener una conversión y ahora va a quedar camino hacia el cielo. Pero lo único, al igual que Brian le sirve la diálisis, al pecador lo único que le sirve es tener un encuentro con Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Como está escrito, ¿qué es lo que está escrito? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese texto es muy decidor y es a veces chocante para la gente. ¿Por qué? Porque el común de la gente se siente que no hacen nada malo, porque se siente que son buenas personas, porque se siente que ayudan al prójimo, no le hago mal a nadie, trato de ser un buen padre, un buen esposo, pero aún en esa situación ellos están en una condición de pecado que si les toca partir y morir se van a una eternidad sin Dios. Entonces los cristianos entendemos que todas las personas están objetivamente necesitadas de salvación.
Efesios dice que estamos como, sin Cristo, ¿cómo está el ser humano? ¿Qué dice Efesios? Muerto. ¿Y un muerto qué necesita? Vida. Un muerto no le podemos inyectar un paracetamol, ni le podemos inyectar un diclofenaco, no. El muerto lo que necesita es vida. Vida. La Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que por lo tanto están bajo el juicio de Dios. Esta necesidad es tan real y terminal como lo es el cáncer o el SIDA, pero es aún más aterradora porque es espiritual y tiene consecuencias eternas. Como es de esperar, este no es un mensaje popular en nuestros tiempos de tolerancia y mejora de la autoestima por el hecho de objetivo que nosotros leemos siempre en la Escritura. La salvación solo se obtiene a través de Cristo y es por eso que es urgente que nosotros podamos asumir esa responsabilidad de ser verdaderos misioneros en el campo en el cual estamos, porque hay mucha gente que necesita una intervención divina. Por ejemplo, David, un rey del Antiguo Testamento, entendió este hecho tan importante. Él cometió adulterio, ¿se acuerdan David con Betsabé? Luego empeoró el pecado al organizar la muerte de Urías. Por mucho que haya explotado y devastado a estos súbditos confiados a su cuidado, y el dolor que causó fue grande. Así que David se da cuenta en su lamento registrado en el Salmo 51. ¿Qué es lo que dice David parafraseando? Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si yo cometo como cristiano un pecado contra otra persona, ¿podría él o ella decir te perdono por eso? Tal vez de cierta manera humana podría aceptar las disculpas. Podría aceptar tal vez y no te va a reprochar. Pero podemos expiar el debido castigo que tal pecado merece de parte de Dios. Si nosotros pecamos contra alguien, ese alguien nos va a excusar. Pero ese pecado de alguna manera, lejos de perdonar a otros por sus pecados, el hombre debe morir por sus propios pecados. Lo hemos enseñado antes, hermano, y cuando hemos hablado de lo que es la justificación, lo que es de alguna manera la doble imputación que ocurre en la cruz del Calvario. El pecado se tiene que pagar, sí o sí. La paga del pecado es ineludible. Y la Biblia dice en Romanos, Pablo, que la paga del pecado es muerte. Entonces yo no me puedo tratar, ¿verdad?, de hacer el que no entiendo, el que no sé, sino que tengo que entender que el pecado sí o sí se paga. Pero se paga de dos maneras. Se paga pidiendo perdón y reconociendo a Cristo, o se pagan del infierno. Nosotros hemos aceptado y hemos tenido la primera opción, ¿verdad? Que mi pecado se pague en la cruz, en la persona de Cristo. Pero allá afuera hay mucha gente que no entiende de esto y que no sabe, y que nosotros tenemos el deber de transmitirle que su pecado, aun cuando haya pedido disculpas por su infidelidad, aun cuando haya pedido perdón por los maltratos que ha hecho, el pecado tiene que pagarse. Se tiene que pagar. Y eso es lo que ellos desconocen, hermano. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que entrar para poder transmitirle y darle, no prejuiciarlo o no hundirlo más de lo que ya está hundido, sino darle la salida. ¿Y cuál es la salida? La salida es que tiene que reconciliarse y tiene que recibir el mensaje que cada uno de nosotros como embajadores tenemos. ¿Cuál es el mensaje de los embajadores? Reconciliaos con Dios. Ese es nuestro mensaje. Que el mundo, que la sociedad debe reconciliarse con Dios. Hay muchas religiones que proveen la solución equivocada. ¿Por qué? Porque tienen un diagnóstico equivocado. Si el ser humano está en deuda con Dios debido a su pecado, el cual solo Dios puede quitar, entonces ¿cómo pretende el hinduismo? ¿Cómo pretende el islam? ¿Cómo pretende el budismo abordar este problema? ¿Cómo puede una religión o una filosofía ser la respuesta a una pregunta que ni siquiera puede admitir? Pero los evangelios registran a Jesús diciendo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quién es este médico? Jesús. ¿Y quién son los enfermos? Todo aquel pecador que necesita una intervención de Dios. Vemos esto claramente en Romanos capítulo 5, donde Cristo es expuesto como la respuesta universal al pecado. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Ahí nosotros tenemos lo que es la representación federal. Adán, nuestro padre, cayó, pecó, desobedeció en el huerto y nosotros estábamos todos representados en Adán. Algunos teólogos dicen estábamos en los lomos de Adán. Cuando Adán estaba desobedeciendo, nosotros estábamos en los lomos de nuestro padre Adán y junto con él desobedecimos. Pero cuando vino el nuevo Adán, Cristo, en Cristo hemos tenido una nueva opción, una nueva esperanza. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es el único calificado para salvarnos. Vivió una vida perfecta y murió en la cruz, derramando su sangre en rescate por los pecados de aquellos que confiarían en Él y se arrepentirían de sus pecados. ¿Era necesaria la obra y el sacrificio de Cristo? ¿Era necesaria la cruz? Era absolutamente necesaria, porque ¿quién había desobedecido en el huerto? Adán. El hombre había desobedecido en el huerto y un hombre tenía que venir a pagar por la desobediencia de vuestros padres en el huerto. No servía un ángel, no podía venir un querubín, no podía venir un serafín, tenía que ser un ser humano y tenía que vivir una vida perfecta en obediencia para que la ofrenda en la cruz fuera aceptable. Tenía que ser sin manchas y sin pecados. Él fue el único que fue capaz de vivir en obediencia al Padre. ¿Para qué? Para que ahora esa justicia nos sea otorgada y regalada a nosotros y nuestros pecados fueran cargados a Él en la cruz del Calvario. Apocalipsis 9 dice que, Apocalipsis 5:9, que solo Cristo es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esta es la exhortación de Pedro a las autoridades que lo habían detenido junto con Juan, cuando predicaban el Evangelio. Ahí observa las amplias implicaciones de esta declaración. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esa, hermano, es la centralidad de nuestro mensaje. No hay otro nombre, no hay denominación, no hay ninguna otra cosa en la cual nosotros podamos obtener salvación solo a través de Jesucristo. Bueno, ¿y qué significa esto para nosotros? En esta clase sobre las misiones, significa que dado que Cristo es el único camino a la salvación, debe ser anunciado a todas las naciones, porque el hombre no será salvo sin Cristo, como tú lo puedes leer ahí en ese texto. ¿Qué nos dice eso? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? ¿Desde dónde hay que comenzar? Desde Jerusalén. Si nosotros lo espiritualizamos, Jerusalén viene a referirse a nuestro entorno, al lugar en el cual nosotros nos movemos diariamente. Porque ¿qué sentido tendría que yo vaya a realizar obra misionera, que yo vaya a realizar obra evangelística a Haití, si no soy capaz de compartir la palabra en la mesa con mi familia? Si no soy capaz de compartir y transmitir el Evangelio y la palabra cuando hay una reunión familiar. Sería ilógico, ¿verdad? Tengo que comenzar anunciando el Evangelio, el arrepentimiento del reino primero en Jerusalén. Algunos podrían decir, está bien, la salvación solo se puede obtener a través de la obra de Cristo. Pero eso no significa que alguien tenga que escuchar el Evangelio para ser salvo. ¿Pueden las personas ser salvas a través de Cristo sin entender que es Cristo quien les salva? O dicho de otra manera, ¿necesitan las personas escuchar de Cristo para tener una fe consciente en Cristo para poder ser salvas? ¿Qué me dicen ustedes ante esa pregunta? ¿Necesitan las personas escuchar de Cristo para tener una fe consciente en Cristo? ¿Basta con que solo a alguien se le haga una pequeña oración y que confiese y que repita con nosotros y parece que ya está listo todo? Tiene que haber una conciencia de fe. Como ayer nos enseñaban, ¿verdad?, acerca de los medios de gracia. Nuestro pastor ayer nos enseñaba y nos transmitía
que de alguna manera lo glorioso en el compartir la cena, y de alguna manera dicen los teólogos que uno de los requisitos más importantes para participar en la mesa del Señor es discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo, saber que el evangelio y que el mensaje se trata de la persona de Cristo, y tiene que el inconverso entender, lograr asimilar y lograr entender que él necesita, más que confesar a Cristo, creer en Cristo. Creer en Cristo. Y creer asume fe, creer asume una actitud diferente, creer asume que la persona se aferra y toma a Cristo ya no solo como su Salvador, sino que ahora como parte importante en su vida. Por eso es que Pablo termina diciendo, ya no vivo yo. Él dice, si no ahora vive Cristo en mí. Se produce tan amalgama, hermano, se produce tal relación, que al final Cristo debe vivir, habitar y morar. Cristo debe hablar por nosotros. Cristo debe actuar por nosotros. Nosotros somos la boca, somos las manos, somos los ojos que Él va a usar en este tiempo para poder salvar a tanta gente que está en necesidad. ¿Qué piensa de alguna manera en ese sentido? Tal vez para algunos no es una idea atractiva. No resuelve esto el problema del hombre que se encuentra en una isla desierta y que nunca ha escuchado de Cristo, pero que tiene un gran respeto por el Dios que él cree que controla todo el universo. Una vez más acudir a la Escritura para ser instruido por Dios acerca de este tema. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, y al inicio del capítulo 10, Pablo señala que la fe en Cristo ha llegado a tomar el lugar de la fe en Dios que exigía en el Antiguo Testamento. Cristo es la meta del mensaje del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento revela está prefigurando y adelantándose a lo que se iba a venir a cumplir en el Nuevo Testamento en Cristo. Entonces, ¿cómo se salvaron los antiguos del Antiguo Testamento si todavía no estaba Cristo? Buena pregunta, ¿no? Pero usted sabe la respuesta. ¿Cómo se salvaban los del Antiguo Testamento si todavía no estaba Cristo? ¿Cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue catalogado Abraham la eminencia en la fe que nosotros tenemos hoy día en nuestra Biblia? ¿Cómo creyeron ellos? ¿Cómo se salvaron ellos? Por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido a través de la fe. Cristo es la meta del Antiguo Testamento del mensaje. Ahora toda fe debe ser puesta específicamente en Cristo para salvación. Porque el resultado es que solo por la fe en Jesucristo puede el hombre ser salvo. Y esto es lo que nosotros leemos en el capítulo 9, verso 14. ¿Y qué dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Los evangelistas usábamos este texto, ¿verdad? Y lo sacábamos de contexto, en ignorancia, hermano, lo hacíamos nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para nosotros hoy día este texto, como le digo, podemos mal usarlo, sacarlo de contexto, y podemos ofrecerle a alguien una oracioncita liviana, así, confiesa con tu boca y di conmigo. Pero la verdad es que eso va mucho más allá. Cuando Pablo escribe ese párrafo textual en ese capítulo, está manifestando la realidad de la iglesia en la cual él estaba escribiendo. ¿Y cuál era la realidad? La realidad era que la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo diezmada, los hermanos estaban siendo martirizados. ¿Por qué? Porque confesaban a Cristo como Señor y dejaban de confesar a César como Dios. Ahí solamente era llamado Señor César, el emperador. Entonces de pronto aparece un grupo minoritario de los cristianos diciendo Jesús es Señor. Imagínense cómo se lo estoy presentando. Era terrible. ¿Terrible para qué? Terrible para el pueblo cristiano. Terrible para nuestros hermanos, terrible para ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían César no es Señor, sino que Señor o Kyrios, como dice griego, Cristo.
Jesús es Señor. Entonces cuando eso llegaba a oído, hermano, de los emperadores, a oído de los romanos, nuestros hermanos eran decapitados, eran muertos, porque solamente a César se le llamaba Kyrios o Señor. Por eso Pablo dice aquí que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor, entonces todo hermano que en esa época confesaba a Jesús como Señor, era porque estaba dispuesto a morir por su confesión. Y no como hoy día nosotros lo hacemos, algo tan simple y tan barato en la iglesia. Ven, confiesa a Jesús Señor. Ellos tenían absoluta seguridad de salvación porque estaban dispuestos a dar su vida por esa confesión. Y lo creyeres en tu corazón, dice Romano, serás salvo. Amén. Así que el Señor de alguna manera nos está llevando a eso. Y también Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo podrá invocar a alguien si no ha conocido a Dios, si no ha oído de Dios? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Mire, este texto es la base, hermano, de la obra misionera. ¿Cómo podrán confesar? ¿Cómo podrán invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán si nunca lo han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicará, dice, si no fueran enviados? Hay una gran cadena, hay un gran eslabón. ¿Cómo podríamos de alguna manera criticar a alguien que nunca ha escuchado de Cristo? ¿Cómo podríamos de alguna manera nosotros tener a veces esa habilidad? Cuando nosotros mismos somos responsables, hermano, porque debemos ser enviados. Y somos enviados. Cada día la iglesia nos envía a transmitir y a predicar el mensaje. Lo que pasa es que muchos de nosotros no lo estamos haciendo como debiéramos hacerlo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los que lo invocan, pero ¿quiénes lo invocarán? Los que tienen fe en Cristo, pero ¿quiénes tendrán fe? Los que están oyendo la palabra, pero ¿quiénes serán los que oirán? Los que han recibido la predicación del Evangelio. Comunicarles el Evangelio es una precondición para que ellos puedan oír y para que puedan conocer de este Cristo maravilloso. Por tanto, invocar al Señor para salvación no es algo que podamos hacer desde una disposición o desde una posición de ignorancia. El eunuco iba leyendo Isaías 53, pero él no lograba comprender ni entender nada hasta que Dios le envía el instrumento necesario para que le pueda trazar la escritura. Y entonces comprende que lo que él está leyendo se trata de la figura y la persona de Cristo. Hay mucha gente que está en necesidad, hay mucha gente que está hambriento, como lo hemos dicho, lo dijimos ayer, de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, que somos portadores de la buena noticia, muchas veces guardamos silencio. Necesitamos asumir este gran compromiso. Lo que es aún más convincente, cuando Pedro, ¿verdad?, después de la experiencia que tienen con Cornelio, envía un informe a Jerusalén, a los apóstoles y a los creyentes. Se lee en el capítulo 11, verso 14, que según Pedro el ángel se le había aparecido a Cornelio. Le había dicho que debía hacer venir a Pedro, que él le hablaría palabras por las cuales él sería salvo. Mira, ahí está lo que hablábamos ayer. Tiene la visión, recibe la orden, hace llamar a Pedro porque él te va a venir a exponer el camino, te va a venir a exponer el evangelio para que tú puedas ser salvo. Así que, ¿qué hace este texto? Este texto comunica claramente que antes de recibir el mensaje de Pedro, ellos no eran salvos. De hecho, en todo caso, esta historia parece mostrar que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible por incluir a personas en un gran plan de salvación. Dios orquestó toda esta situación para que Pedro proclamara el evangelio a Cornelio. Por la razón que sea, Dios parece haberse comprometido a usarnos para llevar el mensaje, y es a través de este mensaje que su espíritu reúne un pueblo para sí. Cornelio fue salvo, no por una disposición de fe, sino porque un humano le predicó el evangelio. Necesitaba a Cornelio. Cornelio era un hombre que de alguna manera estaba teniendo algunos atisbos de espiritualidad, pero esos atisbos no le alcanzaban para ser salvo. Necesitaba que una persona le exponga la escritura y le exponga el evangelio.
John Piper dice que representa una especie de persona no salva entre un grupo de personas no alcanzadas que busca a Dios de una manera extraordinaria. O dice que más probablemente podría significar que Dios no es parcial y acepta tanto a gentiles como a judíos. Y esto es lo que enseñó a Pedro en el sueño, cuando le dice: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Era una idea ideal para los cristianos, que eran en su mayoría todos judíos en aquel tiempo, incluso si nos parece que es algo que para nosotros es extraordinario. Tenemos el ejemplo de Pablo cuando habla del Dios no conocido. Hechos 17, Pablo predica el evangelio a los griegos en Atenas. Pablo se había percatado de que en Atenas había un altar dedicado al Dios no conocido. Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pregunto, ¿era posible que los atenienses estuvieran adorando al verdadero Dios sin saberlo? ¿Podría pasar esto hoy día? Pablo provee la respuesta en el versículo 30, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Eso está en Hechos 17. Cristo debe ser el objeto de una fe salvadora consciente. Pablo no dice que está bien que adoren a un Dios desconocido. Él predica a Cristo y hace un llamado al arrepentimiento. Pablo dice que él predica a Cristo y su mensaje de Cristo es el Cristo crucificado. O sea, con nombre y apellido. Y no como estaban estos sabios, ¿verdad?, tratando de adorar al Dios no conocido, sino que necesitaban que fueran encarrilados y ordenados. Y ahí Pablo realiza esta maravillosa labor. Entonces Cristo debe ser el objeto de una fe salvadora, consciente. Pablo no dice que está bien que adoren a un Dios desconocido. Él predica a Cristo y hace un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Podemos ver algunas observaciones aquí. No estamos en posición de decir por cuánto o cuán poco conocían de Cristo los sabios, porque no lo sabemos. Pero sí dice que adoraban al Dios no conocido. No sabemos hasta qué nivel de profesión habían llegado. Dado el hecho de que Juan capítulo 8 Jesús se refirió a Abraham regocijándose ante la idea de su fe. Dado el hecho en Hebreos 11:26 menciona que Moisés escogió sufrir vituperios por causa de Cristo. Dada toda la profecía del Antiguo Testamento a través de Isaías y otros, quizás algunos sabían más de esperar en el Mesías prometido de lo que muchos otros pensaban. Estaban en el curso de la revelación especial de Dios de darse a conocer extraordinariamente. Mire, nuestros hermanos en el Antiguo Pacto, muchos de ellos, hermanos, la gran mayoría de ellos esperaron y murieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Del protoevangelio, la promesa dada en Génesis 3:15. La promesa que le hace Dios a través, ¿verdad?, a la mujer, y le dice que desde su linaje, su descendencia, vendría el que triunfaría sobre Satanás. Aquel que le pisaría la cabeza, ¿verdad?, aun cuando la serpiente le iba a morder toda la vida y molestar en el calcañar. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? ¿Por qué nos ha hablado? Por el Hijo. De manera que independientemente de lo que haya significado para las personas anteriores a la encarnación de Cristo ser salvas por Él, queda claro que ahora solo la fe consciente en Cristo es el camino a la salvación y es el misterio que Cristo nos ha revelado. Efesios capítulo 3, verso 6, Pablo dice que el misterio que se ha revelado es que por medio del Evangelio los gentiles son coherederos con Israel, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos está enseñando la palabra del Señor? Por tanto, no debería creerse que las situaciones de los santos del Antiguo Testamento serán replicadas exactamente en la actualidad. Ellos esperaron borrosamente tener esperanza en una salvación prometida.
Nosotros miramos hacia atrás claramente para alabar a Dios por la obra de redención culminada. Pero solo hay una cruz que salva a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pero lo que ellos vieron remotamente, nosotros lo vemos a la luz de la historia hoy día terminada. Lo que ellos veían y lo que ellos proyectaban de alguna manera a futuro, nosotros hoy día lo vemos como algo que fue obtenido, como anoche se nos enseñaba en el sermón, absolutamente en el pasado, en la obra redentora de Cristo. La victoria no fue entregada. La victoria ya es nuestra a través de la cruz del Calvario. El reino ha venido, dijo Jesús, el reino está entre vosotros. O sea, Jesús está reinando aun cuando falta la glorificación, que es la última etapa donde se va a culminar todos los eventos que están prometidos. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, la promesa del Mesías era una esperanza futura. Pero ellos aún así se mantuvieron en fe creyendo. Para los hermanos del primer siglo la promesa era actual porque ellos estaban viviendo ese tiempo y muchos de ellos no lo reconocieron. Pero para nosotros esa promesa hoy día la vemos que ya se cumplió en la cruz del Calvario. O sea, de ahí para acá mi salvación ya fue asegurada desde la eternidad, solo que ahí tenía que llegar el momento en que se iba a cumplir. Amén, ¿vamos bien hasta ahí? Bien, avancemos. La acusación de la restricción. Digamos que hemos convencido al escéptico. La salvación viene solo a través de una fe consciente en Cristo y se da vuelta y dice, qué horrible doctrina, diría alguien. Oye, que son egoístas los cristianos. ¿Cómo que un solo camino? ¿Cómo que... ¿Qué hay de la persona que nunca ha escuchado bajo la doctrina cristiana? ¿Será castigado por sus pecados eternamente solo porque nadie jamás le predicó el evangelio? ¿No es esto algo terrible, diría alguien? ¿No es terriblemente injusto que Dios, que es todopoderoso, escoja salvar a algunos y a otros no? Incluso cuando no tiene la obligación de salvar absolutamente a nadie. Y vuelvo a la ilustración de Brian. Para ver que la pregunta está equivocada. Volvamos a la analogía original de Brian. El chico sin riñones. No siempre existió tal cosa como las diálisis. En el pasado las personas habrían muerto inmediatamente si hubieran nacido sin riñones. Ahora, aunque a Brian le puede disgustar su condición actual, no creo que se queje de que exista un solo tratamiento. Estoy seguro de que no insiste en que otras personas que padecen su condición puedan recuperarse por medios alternativos, como ponerse en forma en el gimnasio o como muchos otros caminos le puedan ofrecer. Mire, puede que le moleste, puede que le incomode a Brian estar yendo a la diálisis semana tras semana, pero Brian sabe que el único camino que tiene para mantenerse vivo es la diálisis. Para el inconverso puede que le moleste mucho la idea de la iglesia, que solo a través de Cristo hay salvación, pero realmente cuando él entienda que no hay otra opción para él, él va a valorar y él va a asumir esa realidad. ¿Se entiende, verdad? Amén. Un hombre que se encuentra en un gran precipicio entre su ubicación actual y su destino deseado, no se quejará si existe un solo puente, especialmente si ese puente fue construido a un alto costo. Los cristianos creemos que Dios ha alcanzado de manera unilateral a un pueblo rebelde y ha construido un puente de reconciliación a costa de un gran sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio que se pagó para que ese puente fuera construido? Si estuviéramos al borde del precipicio y se construyó un puente para que tú y yo podamos avanzar hacia la salvación, dígame si tú y yo no valoramos ese puente que se construyó, porque se pagó un gran precio para que ese puente se construyera. Bueno, ese puente es Cristo. Se ofrendó la vida de su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para cada uno de nosotros darnos salvación. Más importante aún, sin embargo, es que la Biblia no guarda silencio al respecto. En Romanos 9, Pablo pregunta, ¿cómo puede alguien cuestionar las acciones de Dios cuando es ese mismo Dios sabio y soberano que nos ha formado como vasos de barro? Isaías 40 pregunta retóricamente, ¿a quién consultó Dios para ilustrarse? ¿O quién le dio a conocer la senda de la inteligencia? Al final debemos confiar en que Dios y en sus propósitos. De lo que nosotros podemos estar seguros es que hay justicia en nuestro Dios.
John Piper dice, alégrense las naciones, y nos cuenta una historia moderna de Cornelio. El pueblo gedeo del sur de Etiopía era una tribu de 500,000 de personas que cultivaban café y creían en un ser benevolente que llamaban Magano, a quien describían como el creador de todo. Muy pocos de ellos realmente oraban a Magano, pero un hombre llamado Warraza Wanda, oraba fielmente a Magano para que se revelara. Y un día Wanda tuvo una visión de 2 extraños de piel blanca que venían a construir refugio en el pueblo en el cual él vivía. Wanda escuchó una voz que decía, estos hombres te traerán un mensaje de Magano, el Dios al que buscas. Espéralos. 8 años más tarde, en 1948, 2 misioneros canadienses llegaron a Etiopía para trabajar con el pueblo gedeo. Los misioneros establecieron sus tiendas en el pueblo de Wanda. 30 años después había más de 200 iglesias entre los gedeos. Wanga fue uno de los primeros en convertirse y el primero en ser encarcelado por causa de su fe. Mire, Dios es sabio y Dios es soberano y verá que sus propósitos se cumplan y podemos descansar en eso. Pero la soberanía y la justicia de Dios no son las únicas cosas en las que podemos descansar. No podemos descansar en su carácter como se revela en Cristo, que es uno de un amor casi incomprensible, imaginable y abnegado. La idea de que el creador del universo llegara tan lejos como para tomar forma de hombre, humillarse hasta el punto de morir en una cruz para salvar a pecadores que merecen el infierno, eso derrota la acusación de injusticia y de arbitrariedad. La soberanía y la justicia son las únicas cosas, hermano, que nosotros tenemos que agradecer de alguna manera a Dios. Su justicia que decide salvarnos, en su soberanía, cómo Él mueve todas las piezas como un juego de ajedrez. Recordemos lo que ayer hablábamos. Nosotros andábamos pecando y pecando y pecando. Otros cayeron, otros enfermaron, otros murieron. Pero usted está ahí. El mundano, el gentil diría, ¡ay, qué buena suerte tuviste! ¿Sí o no? Yo tengo amigos que los mataron, vi morir a algunos amigos al lado mío ahí, baleados. ¿Pero por qué Dios me guardó? No porque yo era mejor o superior a ellos, porque había un plan en su soberanía, un propósito, en el cual tenía que cumplirse. Y nosotros descansamos en esa soberanía, en su carácter, cómo se revela en Cristo, que uno de un amor incomprensible, inimaginable, abnegado. La idea del creador del universo llega después de ser el agente creador, prácticamente como se dice, el dedo de Dios en la creación, ahora viene y toma la forma más baja, hermano. La forma más baja es la forma de ser siervo. Aquel que lavaba los pies era el esclavo de más bajo rango de la casa. El esclavo de más bajo rango de la casa era el que lavaba los pies a las visitas. Y Jesús tomó ese rango de esclavo, el de más baja posición. ¿Para qué? Para enseñarnos de humildad. Y una vez que le lava los pies a sus apóstoles, Él le dice, vayan ustedes y hagan lo mismo con sus hermanos. Dígame si no es una tremenda obra de enseñanza acerca de la humildad. ¿De qué manera nuestro entendimiento del hecho de que el hombre solo puede ser salvo a través de la fe afecta nuestra visión de las misiones? John Piper dice al final de un capítulo en uno de sus libros, alégrense las naciones, abandonar la verdad bíblica de que escuchar el evangelio es una precondición para la salvación. Sería como cortar un nervio para la motivación misionera. Por otro lado, comprender que no hay salvación fuera de Cristo debe estimularnos a proclamar a Cristo a los que no han oído acerca de Él. El ejemplo que vimos en Cornelio, Dios está comprometido en usar a los seres humanos para difundir el evangelio. Nos ha dado el privilegio de ser copartícipes en el desarrollo de su plan de salvación y esto debería hacer crecer nuestra motivación por las misiones. Dios pensó en nosotros, Dios nos capacitó, Dios nos está preparando para poder llevar adelante la obra la cual Él nos ha encomendado.
Usted no espere sentirse preparado, hermano. Porque si nosotros nos predisponemos a sentirnos preparados, no va a llegar nunca el día porque siempre nos va a estar faltando algo. En cambio, usted salga desde esta conferencia ya dispuesto, con las armas, como anoche se nos hablaba, con la armadura de Dios. Con esas armaduras que Dios nos ha puesto, hermano, usted se arma de ello. Todo el conocimiento que sus líderes y sus pastores le han entregado durante estos años, y yo le aseguro que usted va a poder realizar una labor misionera en excelencia. Va a poder llevar a alguien desde la condición tal vez orgullosa o soberbia, lo va a poder llevar y dirigir hacia un arrepentimiento, porque usted le va a mostrar que realmente en la condición en la que está, se está perdiendo. Lejos de ser una doctrina desadelantadora, a medida que pensamos cada vez más en el valor de la singularidad y la exclusividad de Cristo, puede hacer que nuestros corazones ardan, como decía nuestro pastor Luis ayer, apasionados, afables, enamorados, hermanos, de Cristo y el Evangelio. Si hay algo que en este tiempo nos falta, es pasión. ¿Cuántos pueden reconocer que le falta la pasión? Cuando comenzamos en esto, ¿cómo éramos? ¿Se acuerda cómo era cuando comenzamos en el Evangelio? Las queríamos hacer todas, ¿sí o no? Nos dábamos tiempo, nos dábamos energía, metíamos recursos, hacíamos muchas cosas que hoy día de alguna manera se han ido dejando de lado y se han ido descuidando. Pero no es tarde. Diga que está a su lado, estás a tiempo. Vamos, dígaselo serio, hermano, estás a tiempo, estás a tiempo. Oh, pastor, yo estoy viejo para eso. Caleb tenía 85 años cuando peleó su última batalla y la ganó. ¿Algunos tienen 85? Son todos jóvenes, hermanos, todos LOL. Alguien dirá, pastor, soy llamado. Una de las mayores dificultades para los cristianos que están pensando en hacer cualquier ministerio cristiano, bien sea como pastor o misionero, es el tema del llamado. ¿Cómo sabemos si somos llamados por Dios para servir de una manera especial, respaldada por la iglesia? ¿Y qué significa decir que somos llamados? Bueno, podríamos hacer de este el único tema, tal vez en una clase, pero de alguna manera necesitamos entender que hay cosas que son necesarias para nuestro conocimiento. En primer lugar, sabemos que todos los cristianos estamos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Todos los cristianos estamos llamados a ayudar a difundir el Evangelio. No eso para los pastores, para los maestros, para los evangelistas. Todos nosotros somos llamados a difundir el Evangelio. Entendemos esto gracias a los versículos de Mateo 28, 18. Esto es: vayan y prediquen el Evangelio. Tenemos que apoyar el avance del reino. Cristo no quiere de un llamado específico, antes bien solo quiere cristianos al cual se nos ordena compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está la orden. Vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y discípulenlo, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he dicho. También podemos ver esto en la tercera epístola de Juan. Independientemente de lo que seamos, los que van o los que envían, como cristianos somos llamados a participar de la obra misionera. En el lugar donde usted está, tiene un llamado para realizar. En el lugar donde usted está, tiene una labor, y por eso Dios le permitió a usted estar en ese lugar donde Él le puso. Pero también tenemos el llamado interno, que es el llamado de alguna manera ministerial. El llamado interno, que es el que se mueve de alguna forma en cada uno de aquellos que son llamados a un ministerio específico. Y yo quiero decirle, hermanos, cuán importante es el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, como presbíteros, como diáconos y como ministros. Porque déjeme decirle que vamos a enfrentar días malos. Yo lo podría motivacionar a usted aquí, sacarlo prendido esta mañana, y usted se iría a casa pensando en que este va a ser su año de éxito, pero lo estaría engañando. Vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar situaciones difíciles, y sabe que lo único que a nosotros los ministros nos sostiene en los momentos difíciles es el llamado. El llamado. No es ni la remuneración que podamos recibir, no es ni el honor que la iglesia nos pueda ofrecer, no es nada de lo que usted se pudiera imaginar.
Lo que a mí me ha sostenido en los momentos más difíciles es el llamado. El estar seguro que Dios me llamó no a ser un ingeniero, no a ser un abogado, sino a ser un ministro de su palabra. Eso a mí me ha sostenido. ¿Por qué? Nosotros lo vemos en Jeremías 20. Cuando Jeremías cae en uno de sus estados más críticos de depresión. Jeremías dice, no hablaré más. No hablaré más ni profetizaré más en su nombre, porque cada vez que lo hago me golpean, me encarcelan, soy vituperado, soy maltratado. Pero él dice, había un fuego metido en mis huesos. Había un fuego metido en mis huesos. Yo eso le llamo llamado. Ese fuego que Jeremías tenía y sentía metido en sus huesos era el llamado de Dios. ¿Y a Jeremías cuándo lo llamaron al ministerio? ¿Qué dice la Biblia? Cuando él era un niño. Y él desde niño empezó a excusarse y dijo, yo soy un niño, Señor, no me llame, no me mande, ¿qué voy a hacer yo? El Señor le dice, yo te he apartado y te conozco desde el vientre de tu madre. ¿Me va siguiendo? Los que somos llamados por Dios, aunque queramos escondernos en la montaña, aunque queramos irnos a meter a una isla desierta, el fuego que está dentro de nosotros va a arder de tal manera que no te va a permitir renunciar. Gloria a Dios. Eso te va a sostener en los momentos más difíciles. Por eso es que yo digo siempre, usted tiene que estar seguro que Dios lo está llamando y que Dios lo llamó. Porque hoy día conozco a muchas personas que ponemos en duda su llamado, porque algunos están porque los silbaron nomás. No los llamaron, los silbaron. Y están en el ministerio y la verdad que a veces dan puro jugo en vez de que la obra avance y el reino se extienda. Ojalá que nosotros no seamos silbados, sino que seamos llamados. Dile a que está a tu lado, ojalá tú seas llamado, hermano. Vamos que la hora va avanzando. El llamado interno, necesitamos tener esa pasión, ese fuego, esa necesidad, ese ver cómo la obra puede crecer en las cosas más pequeñas, hermano. De pronto hay una manifestación, hay una familia. Pastor, yo quiero que ustedes vayan a orar a mi casa. Mire, Dios le está abriendo una puerta. Y nosotros como que lo tiramos para atrás. Oye, no tengo tiempo. ¿Y cuándo puedo ir? Y no, tenemos que ir, hermano. Nosotros hemos visto la gloria de Dios ahí en la ciudad de Antofagasta. Hemos tenido y Dios nos ha abierto puertas aún en velorio, hermano. Presbítero Josué le ha tocado participar y estar en más de alguna velorio cuando yo no he estado en la ciudad. Y hemos visto la bendición y hemos visto cómo de alguna manera Dios se mueve, porque los que tenemos ese llamado y los que tenemos esa visión de misión, vemos que Dios se quiere mover en todas partes y nos va abriendo puertas. Pero cuando uno no anda muy sintonizado y andamos pensando en el mundo y cómo hacemos lucas y aquí y allá, no nos damos cuenta que Dios nos está abriendo puertas para ir a visitar un hogar, que en primera instancia es un hombre y una mujer, un esposo. O usted va a orar por un enfermo, un hijo que está enfermo. Usted no sabe cuánta familia de esa gente que usted ve puede ganar. Pero nosotros a veces nos cerramos a esas opciones. Dejemos que Dios vaya moviéndose y que vaya trabajando en cada uno, hermano, de nuestros corazones y de nuestros llamados. ¿Qué dice Pablo? 1 Corintios 9, 16. Me adelanté, parece, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es una impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Alguien está pensando en claudicar? ¿Alguien está pensando en renunciar? Le tengo una mala noticia, hermano. Aquí no se claudica ni se renuncia. Los que hemos sido llamados al ministerio, dice la Biblia que el llamamiento y los dones son, ¿cómo son? Irrevocables. En todo momento, en todo lugar, en toda instancia donde estemos, vamos a estar vinculados siempre con la palabra del Señor. Vamos a estar vinculados con la enseñanza. ¿Por qué? Porque ay de mí si no anunciare el evangelio. Independientemente de lo que usted pueda significar para Pablo en particular, parece claro que un fuerte sentido de deseo interno era un componente significativo en su llamado. El hombre tenía claro, hermano, que era una necesidad que para él era impuesta, o sea, no se la podía desligar.
Junto con el llamado interno también debe haber un llamado externo. Esto es lo que es la confirmación con la idoneidad de tu deseo de ser parte de quienes te supervisen espiritualmente. Lo que ayer hablaba y enseñaba de los presbíteros, nuestro pastor Luis. Así, por ejemplo, la congregación de Antioquía confirmó externamente el llamado interno de Pablo y Bernabé por parte del Espíritu Santo de llevar el evangelio a los gentiles. La iglesia conoce a sus líderes. Amén. La iglesia conoce a sus líderes. Entonces, cuando le preguntamos a la iglesia, hermano, ¿usted cree que Pablito va a ser capaz de realizar esta labor? La iglesia dice, sí, lo apoyamos, y entonces Pablito trabaja y la iglesia lo apoya. Pero como decía nuestro pastor Luis ayer, si vamos a poner de secretario a alguien que no sabe leer ni escribir, aparte que le estamos creando un tremendo problema, va a ser para todos nosotros un caos y un fracaso. Así que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están avanzando y que se están preparando para la obra del Señor. Ahora, ¿qué se necesita de nuestra parte? Bueno, al menos dos cosas. Tomar la iniciativa. Deja que los amigos en el liderazgo conozcan lo que estás pensando. Eso lo hablábamos ayer con nuestro pastor Luis y él también lo transmitió a ustedes. Es bueno que cuando hay un llamado, cuando hay un fuego como el que yo dije recién en nosotros, tenemos que darlo a conocer y tenemos que manifestarlo. Yo no me voy a sentir incómodo ni me voy a molestar si aparece el día de mañana un joven en mi iglesia y me diga yo quiero ser pastor. ¿Por qué yo tendría que incomodarme? Oye, va a venir con un serrucho y me va a quitar el puesto. No. ¿Por qué la gente a veces se va por ese riel y ese carril, hermano? Si el reino es tan grande, si las ciudades son tan grandes, si nuestro país es tan grande, podemos poner iglesia en tantos lugares, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los que ya somos más viejitos, tomar a los jóvenes, hermano, y lanzarlos como saeta, direccionarlos. Pero no cerrarles las puertas por temor, por envidia, por inseguridad. Porque no se olvide que la obra del Señor no se detiene, la obra avanza. Nosotros nos vamos envejeciendo y mañana vamos a morir. ¿Cuántos saben que vamos a morir? Si hay algo que usted tiene que estar seguro, no es que se va a ganar el loto del quino. Si hay algo en lo que tiene que estar seguro es que vamos a morir. ¿Cuántos están preparados para ese día? ¿Tiene su casa en orden? ¿Ha conversado cómo va a ser el tema? Hay que irlo conversando. Nosotros nos subimos al avión y no sabemos si vamos a aterrizar. Es así. Y alguien dirá, oye, pastor, ¿usted que es pesimista? No, yo soy realista. Hoy estoy aquí, mañana no sé dónde voy a estar o si voy a estar. Entonces tengo que vivir todo el tiempo en condiciones aptas con Dios, a cuentas con Dios, sin deberle nada a Dios, sin deberle nada a nadie y tener en orden nuestra casa, nuestra iglesia. Hermano, le recomiendo eso. Sepa con quién cuenta, sepa quién le apoya, sepa a quién puede usted poner a trabajar. Porque allí es donde vienen después las grandes divisiones en la iglesia. Porque el pastor tenía preparado a uno, pero a la iglesia le gustaba el otro que tenía mejor hablamiento. Entonces, como no llegan a un consenso, las iglesias se dividen. Por eso es bueno que el pastor vaya clarificando y es bueno que los hermanos vayan diciendo, pastor, yo quiero enseñar la palabra. Bueno, mándelo a estudiar. Yo quiero pastorear. Bueno, usted enséñele, llévelo para todo lugar. Usted le tocó ir a predicar un funeral, llévelo para que sepa cómo se hace. Le tocó ir a predicar un velorio, llévelo para que vean cómo se realiza un servicio. Siempre con esa gente que usted sepa que tienen llamado, tiene que direccionarlo, porque nosotros no somos eternos. Quisiéramos quedarnos, ¿verdad? Pero no somos eternos. Vamos. Y es el recordatorio de que incluso si no eres llamado por Dios a dejar este lugar y compartir la buena noticia en otra cultura, Dios nos ha llamado a todos nosotros a tomar parte de esta tarea misionera donde sea que estamos. Por tanto, ¿cómo podemos ser más obedientes a este llamado general aquí? ¿A dónde? ¿En Chile? Puede que a usted no lo vamos a poder mover a España. España está con una necesidad tremenda de misioneros. Tengo un par de amigos que se fueron de Antofagasta y están hoy en España. Y algunos de ellos me han pololeado y me han dicho, oye, ¿y cómo es que no te vienes para acá? Pero la verdad es que yo tengo que moverme de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero antes de pensar en irnos a Europa, España, Escocia, ¿verdad? A todos esos lugares que son espectacularmente hermosos, desde donde vino la Reforma. Porque la Reforma vino de allá, Países Bajos, Escocia, Holanda. Hoy día, esas iglesias, hoy día esos lugares son museos.
Son museos. Se necesita un avivamiento, se necesita un mover, un recurrir, un ir con la palabra del Señor. Y muchos latinos, muchos hermanos de Sudamérica se están moviendo a esos lugares. ¿Quién dice que usted no sea uno de los que va a estar el día de mañana por esos lugares? Pero aun cuando no tengamos esa opción, bueno, Chile es grande. Tenemos un parral que está necesitando ahí, ¿sí o no? Que se encienda un avivamiento, ahí está el terreno, está todo. Tenemos unos valles, una capilla construida, hermano, allí llegar y trabajar. Pero la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Un recordatorio de que incluso si no eres llamado por Dios a dejar este lugar, o sea, tu casa, tu país, la buena noticia en otra cultura, Dios nos ha llamado a todos nosotros a tomar parte de esta tarea misionera donde sea que estemos. Por tanto, ¿cómo podemos ser más obedientes a este llamado general aquí en Chile, donde Dios le ha puesto a usted? En la minera donde usted trabaja, en la oficina donde usted trabaja, en el lugar donde usted trabaja. ¿Usted es el hombre clave por Dios en ese lugar? Por último, recuerda que al final no se trata de ti y de lo que haces o no. Se trata de la pasión de Dios por difundir el conocimiento de su gloria a todas las naciones para alegría de todos los pueblos. Mantén tu mente enfocada en la gran meta de las misiones que podemos ver al inicio de este curso, de esta clase de hoy. Esa es la gloria y alabanza de Dios por parte de pecadores redimidos de todos los pueblos por su espléndida misericordia en Cristo. Qué privilegio que Dios nos ha permitido participar en esta grandiosa obra. Estaba en el corazón de Dios que usted participara de esta conferencia. Y yo no soy profeta, pero algo Dios le quería decir a usted estos días aquí. Por eso Dios lo trajo, por eso Dios lo preparó y por eso está usted hoy, esta mañana. Oremos al Señor. Tómale la mano a algún hermano, por favor, ahí donde usted está. Y elevemos una oración al Señor, pidiéndole al Padre, en cumplimiento de su palabra, que envíe obreros a su mies. Que nos envíe obreros, hermanos, de toda índole, no solo predicadores, obreros. Necesitamos músicos en nuestras congregaciones. Necesitamos gente que nos ayude a administrar. Necesitamos profesionales en nuestra iglesia. Necesitamos de todo lo que la sociedad hoy nos ofrece tener en nuestras congregaciones, hermanos. Y le pedimos al Señor que nos envíe ese tipo de personas. Pero cuando ellas llegan también podamos recibirle de buena y grata forma. Y tengamos sobre todo una palabra para enseñarles y para transmitirles a estas nuevas generaciones. Y los que ya estamos en edad avanzada, todavía no llegamos a los 85 como Caleb. Pero podemos pelear todavía buenas y grandes batallas con la ayuda del Señor.